Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Cada punto del programa es para honrar a Dios, para alabarlo, para bendecir su nombre. Y seguimos adelante con el mensaje. Quiero invitarles para que vayan a su Biblia. Filipenses 4:1 va a ser el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Si ustedes recuerdan, durante todo mayo estuvimos hablando sobre la familia. El tema principal fue la familia y nos basamos en la carta a los Colosenses capítulo 3 para sacar enseñanzas que podemos aplicar y espero que las estemos aplicando a nuestra familia. El día de hoy regresamos a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer los primeros 7 versículos. El día de hoy vamos a descubrir que podemos aprender a regocijarnos en Cristo. Ese es el tema de este mensaje. La Biblia dice, ¿verdad?, que debemos regocijarnos en el Señor siempre y enfatiza. Hay un énfasis aquí en la palabra con una repetición que nos dice que debemos regocijarnos en Él siempre. Es que aprendamos a regocijarnos. Si creemos que ya sabemos regocijarnos, podemos todavía más. O sea, no podemos conformarnos, pues yo ya me gozo así y nada más así y así y se aguantan. Podemos aprender todavía a regocijarnos mucho, mucho más. Quiero invitarles para que lo leamos todos juntos. Ahí lo tiene usted en su Biblia, la Reina Valera, si no va a aparecer también aquí en la pantalla. Todos juntos dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará a vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, queremos esto para nosotros. En verdad, Señor, lo anhelamos. Queremos que esta tu palabra en nosotros se cumpla, se haga real, se haga viva, Señor. Ayúdanos a regocijarnos en ti y que ese gozo nos lleve a hacer todo lo que tú nos mandas. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. El pasaje del día de hoy, hermanos, quiere recordarnos la importancia de estar siempre gozosos. Y esto se refiere a nuestra actitud. ¿Qué se requiere para estar siempre gozosos? ¿Algún líquido? ¿Alguna sustancia? ¿Algún ambiente externo? ¿Qué se requiere para estar siempre gozosos? Ser o reconocerme como siervo. Y entonces decir, heme aquí, Señor, me gozaré haciendo tu voluntad. De otra manera pierdo el gozo, pierdo el panorama, pierdo el terreno, pierdo la visión. El Señor quiere recordarnos la importancia de estar siempre gozosos y eso se refiere a que nuestra actitud sea una actitud de gozo, que no caiga en una apatía permanente, que nuestro carácter no sea de pesimista permanente, sino de recuperación constante, de recordar a cada rato lo que Dios nos promete en su palabra. El estar siempre gozosos no quiere decir que siempre traiga una sonrisa como la del guasón,
o que finja, ¿verdad?, que todo está bien y que no pasa nada. No. Estar siempre gozosos me tiene que recordar que aunque me duela, sigo caminando con el Señor. Aunque esté lastimado, aunque no esté sucediendo algunas cosas como quisiera, sigo caminando con el Señor. No me dejo arrastrar por la apatía, por el dolor, por la desilusión u otras cosas que puedan apagar mi gozo o quieran apagarme. Salmo 37:4. Quiero invitarlo para que lo leamos todos. Va a aparecer en su pantalla. Es una versión diferente. Dice así: disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. Reina Valera dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero bueno, en español dice: disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesitas. ¿Verdad? Y es eso, o sea, disfruta. Hay cosas que no nos gustan, pero hemos aprendido a disfrutar por amor a las demás personas, por necesidad. Hay cosas que no nos gustan, pero hemos aprendido a disfrutar. Y entonces viene lo que necesitamos. A lo mejor no me gusta no comer un helado grandote, pero es lo que necesito para que el Señor me ayude a tener buena salud. Y ese es un ejemplo nada más así simple. A lo mejor no me gusta quedarme callado, quiero decir, contraatacar, pero el Señor me dice: disfruta ese servicio que yo te estoy diciendo que tienes que hacer, y entonces te voy a dar lo que necesitas. Entonces es disfrutar, no luchar contra Dios. No, Señor, pero ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me atas de manos? ¿Por qué quieres que yo viva así? No es luchar contra Dios, es simplemente decir: disfrutaré lo que el Señor tiene para mí porque es lo mejor. Y entonces vendrá lo que necesito para madurar, para crecer, para seguir gozándome en el Señor. Así que pensemos: ¿cómo me regocijo en Cristo? ¿Cómo nos regocijamos en Cristo? Nuestro gozo se nota desde que entramos al templo. Nuestro gozo se refleja al ver a los hermanos, a las hermanas en la fe. Nuestro gozo se refleja cuando abrimos la palabra de Dios. Nuestro gozo se refleja cuando le cantamos y le alabamos. ¿Cómo se refleja el gozo del Señor? Dios quiere que nos gocemos. Dios quiere que estemos gozosos, que nos regocijemos, o sea, constantemente sintamos el gozo del Señor. Entonces, ¿por qué nos aferramos a malas ideas o malas enseñanzas que limitan la expresión de nuestro gozo en Cristo? ¿Acaso allá afuera hay un letrero que dice: deje sus emociones aquí y cuando salga las levanta? Y a veces pensamos: no, es que o sea, venimos en el carro a lo mejor cantando bien alegres, nos levantamos escuchando alabanza o en el baño, ¿verdad? Estamos cantando, palmeando, quizá levantando las manos, y llegamos aquí quietos, como que nos amarran, como que el rostro cambia, como que entramos y pensamos que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y malinterpretamos ese pasaje, donde pensamos que no, todos en silencio. Y pensamos que eso es lo que le agrada al Señor, equivocadamente, cuando es el gozo, el que le alabemos, el que se note la diferencia de una vida anterior a una vida nueva en Cristo. Claro, no solamente aquí, sino cada día de nuestra vida. Entonces, ¿por qué aferrarnos a malas ideas o enseñanzas que limitan la expresión de nuestro gozo en Cristo? Yo quiero animarles para que el día de hoy podamos responder a la pregunta: ¿por qué debemos aprender a regocijarnos en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué debemos aprender? Bueno, en primer lugar, les invito para que
Leamos todos la primera enseñanza, que dice así: el gozo de Cristo nos da firmeza para resolver conflictos. Por eso necesitamos constantemente regocijarnos en el Señor, porque todos cometemos errores y esos errores nos llevan a conflictos con otras personas. Es el pan de cada día. No es secreto, sino más bien hay que aprender a resolverlos. Miren, el gozo de la presencia de Cristo nos ayuda a poder comprender lo que Dios nos dice y nos fortalece entonces para poder poner en práctica lo que nos enseña. Con esto en mente, debemos saber que los conflictos de la vida tenemos que resolverlos de la mejor manera, no dejando que el enojo por un conflicto se convierta en amargura o en decepción o en otras cosas grandes o peores. Por eso Dios nos exhorta para que nuestro sentir sea resolver las diferencias con otras personas, porque ¿cómo decir que Dios es amor si yo estoy resentido contra otra persona que también sigue a Cristo? ¿Cómo puedo mostrar firmeza para servir, para cantar, para compartir de Cristo, pero no para arreglar mis diferencias con otra persona? ¿Cómo puede ser esto posible? Y lo dice Filipenses 4 del 1 al 3. Va a aparecer aquí en la pantalla y quiero invitarles para que lo podamos leer todos juntos. Dice así: por eso sigan así, creyendo con firmeza en el Señor, mis queridos hermanos. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Ustedes son mi alegría y mi orgullo. Suplico a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y también te pido a ti, que has sido mi leal compañero, que las ayudes, pues ellas lucharon conmigo, Clemente y mis otros compañeros, para difundir el mensaje de Dios. El nombre de cada uno de ellos está escrito en el libro de la vida. Después de que el apóstol Pablo, ¿verdad?, se derrama en decirle a los hermanos de Filipenses: los recuerdo con cariño. A la familia del carcelero, ¿verdad?, que lavó sus heridas, los recuerdo y los quiero mucho. A Lidia, la vendedora de púrpura, y otros más que creyeron, les escribe y les dice: los extraño, son mi alegría, son mi orgullo. Después de que les dice esas palabras de afirmación, después entra en el tema que tiene que entrar y dice: suplico a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. ¿Quién es tu Evodia? ¿Quién es tu Síntique? Algunos, ¿verdad?, estudiosos de la palabra, queriendo evadir un poquito aquí la frase directa, dicen: no, es que se está refiriendo a los griegos, a los cristianos griegos y a los cristianos judíos, porque no se ponían de acuerdo en si circuncidarse y en las costumbres y todo eso. La verdad es que habla del conflicto entre dos hermanas en la fe, que son salvas, porque dice aquí que sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero simplemente no quieren ponerse de acuerdo. No quieren dejar que el Espíritu Santo les guíe. Por eso pregunto: ¿quién es nuestra Evodia? ¿Quién es nuestra Síntique? ¿Con quién tenemos que ponernos de acuerdo como hermanos en Cristo, en el Señor? Y no nada más se queda ahí. A lo mejor podemos pensar: pues yo no tengo nada con nadie. No, pues yo estoy bien. Yo sé de 2, 3, ¿verdad? Pero no, yo estoy bien. Podemos pensar. Pero ¿qué creen? El versículo 3 dice: y también te pido a ti, o sea, a cada uno de nosotros, que las ayudes, que las ayudes. Miren, dice: y te pido a ti también, que has sido mi leal compañero. En el idioma original, cuando se traduce esta frase de mi leal compañero, aparece un nombre
un nombre en griego, pero muchos o casi todas las versiones la han traducido como fiel compañero. Pero Pablo utiliza un nombre propio, ¿verdad? Al cual se está dirigiendo. Y ahí podemos ponernos nosotros, ¿sí? Donde el Señor nos pide a cada uno de nosotros que ayudemos a que los conflictos en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en donde estemos, se puedan solucionar de la mejor manera, de la manera como Cristo nos está mostrando en su palabra. Si somos realistas y si hay gozo en nosotros, el gozo de Cristo, entonces no vamos a permitir que el enojo con mi hermana o con mi hermano en Cristo se prolongue porque quiero el gozo de Cristo. Quiero que ese gozo de Cristo sea mi fuerza, porque le quiero alabar, porque le quiero servir con gozo, porque me quiero gozar en el compañerismo con mi familia, en la fe. Por eso los enojos, los rencores son los ladrones del gozo de Cristo. Y esas situaciones se ven allá, ¿verdad? Cada siglo, ¿sí? Cada 1000 años, cada vez que el cometa Halley pasa, como que alguien en la iglesia se enoja. El diablo se burla de nosotros cuando llegamos al culto, cuando nos disponemos a alabar y empezamos a recordar, ay, me duele esto, ay, tengo esto, ay, no, ya me acordé de esto y me empiezo a enojar, me empiezo a molestar, me empiezo a amargar y el diablo dice, lo logré, ya no te gozaste, ya no te gozaste, ya no estás en paz y la palabra de Dios ya no se siembra en paz en tu corazón, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios se siembra en paz para aquellos que buscan y hacen la paz. Por lo tanto, no la pensemos tanto. Arreglemos los conflictos que debemos arreglar y dejemos que el gozo del Señor fluya en nosotros, porque el gozo de Cristo nos lleva al crecimiento. El gozo de Cristo nos aviva, nos guía para salir de la monotonía, de la rutina, para enfocarnos en resolver lo que Dios nos pide, lo que quiere que pongamos en práctica. Leemos Proverbios 13:16. Leamos este pasaje. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. ¿Sabe? Hay muchos sinónimos para prudente y también hay muchos sinónimos para necio. Terco, testarudo y otros a lo mejor más ofensivos, pero a veces nos comportamos así. Nos aferramos pensando que tenemos la razón, pensando que Dios me va a respaldar en mi actitud. Cuando Dios me dice, oye, deja eso, o arregla las cosas. Podemos describir a una persona necia como aquella que se aferra con uñas y dientes a su error. Por eso es importante dejar de ser necios. Cuando buscar a Dios se trata, o de buscar a Dios se trata para arreglar nuestros conflictos personales y seguir o sentir ese gozo que nos da firmeza, que nos da, bueno, tantas y tantas bendiciones, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Su voluntad nos da gozo, nos da alegría, renueva nuestras fuerzas. Sigamos adelante entonces. Leamos la segunda enseñanza, porque es importante regocijarnos, gozarnos en el Señor Cristo. Número 2, porque el gozo de Cristo nos impulsa a demostrar gentileza. El término gentileza se utiliza en este versículo, un buen testimonio, una conducta, un buen trato hacia los demás, donde predomina el gozo de Cristo, donde Él está dominando nuestro ser. Gentileza es lo contrario de áspero, grosero, déspota. A veces nos comportamos como un rallador de queso, ¿no? Con los demás, ásperos, o como un tallador de ropa ahí.
donde una lija, donde necesitamos mostrar mejor gentileza. Por eso la palabra del Señor nos invita para que experimentemos el gozo de Cristo, para que podamos vencer ese carácter inclinado hacia la desesperación, hacia la poca tolerancia. Mira, la presencia de Cristo produce en nuestro interior un gozo constante que nos va sanando para que podamos transformar nuestra conducta y ya no ser víctimas de nuestro mal temperamento desesperado, sino que nuestra gentileza sea conocida. Que no le digamos a las personas, pásele, y por atrás le ponemos una zancadilla, sino que realmente esa gentileza genuina bendiga a las demás personas. Vamos a leer Filipenses 4, del 4 al 5. Va a aparecer aquí en su pantalla. Dice así: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Que el Señor Jesús viene pronto. Esta última expresión, el Señor viene pronto, ¿verdad? Es como la cerecita en el pastel. Si alguien se pregunta, ¿y para qué? O sea, ¿y por qué tengo que vivir con alegría mi vida? Porque el Señor viene pronto, ¿sí? Porque Él va a juzgarnos, ¿sí? Porque Él lo sabe todo. Por eso la Biblia nos dice, vive con alegría tu vida cristiana, regocijaos en el Señor siempre, como lo quieran decir. Significa lo mismo. Porque es importante vivir con alegría nuestra vida. Por eso se repite 2 veces, porque es algo importante. Regocijémonos en Cristo, porque esa es la solución que Dios nos da para nuestro mal humor, para nuestra aspereza, para nuestro mal genio, para nuestro mal temperamento. Esa es la solución, el gozo en el Señor. La Biblia dice en Tito 3:2, lo leemos todos juntos, dice que no hablen mal de nadie, vivan en paz con los demás, sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. A lo mejor podemos decir, pero este aquí está hablando de los obispos o de los diáconos, de los líderes de la iglesia, pero se aplica en general para todo cristiano. El no hablar mal de nadie, el vivir en paz con los demás, el ser comprensivos, el tratar a todos con amabilidad. O sea, necesitamos incluir eso. Y esto, la gentileza, vaya, no la voy a lograr aislándome, encerrándome en mi casa, encerrándome en mi carro, encerrándome en un lugar, ahí en mi trabajo, me voy a encerrar para no tener problemas con nadie. ¿No? Así no logramos la gentileza, así no logramos la amabilidad. ¿Cómo se desgasta la lija? Usándola, tallándole a la madera, tallándole al fierro, a lo que estemos ahí. ¿Cómo se nos quita lo áspero? En nuestras relaciones personales. No escondiéndonos, no diciendo, no, yo me escondo porque no quiero relaciones con estas personas. No, yo mejor no digo nada porque no quiero relacionarme con tal o cual tipo de personas. No. Necesitamos que el Señor nos ayude a poder quitarnos lo áspero para poder ser gentiles. Si hemos decidido seguir a Cristo, entonces que todo el mundo se dé cuenta de los frutos agradables que Él está logrando en la vida que nos dio. Porque el gozo del Señor nos lleva a ser gentiles. Y la gentileza produce más y más y más frutos para la honra y la gloria de Dios. Dios nos invita para que dejemos el mal carácter y comencemos a experimentar el gozo de Cristo.
sometiéndonos a su voluntad. Y número 3, ¿por qué es importante aprender a gozarnos en Cristo? Porque el gozo de Cristo nos serena para vivir en su confianza. El gozo de Cristo nos serena, nos llena de paz para vivir en su confianza. Miren, les invito para que piensen en sus momentos de serenidad. Después de un día de mucho trabajo o después de un día de muchas cosas por hacer que se hicieron, qué haces o qué hacemos para tener paz? ¿Conseguimos la paz quitándosela a otros? ¿A qué me refiero? Cuando yo llego cansado y sin paz, o atribulado, estresado, sin paz, ¿se la robo a otros, burlándome de ellos, menospreciándolos? O sea, yo consigo mi paz a expensas de otros. Consigo la paz solamente pensando en mí, en mis necesidades y menospreciando a los demás. Yo quiero invitarles para que sigamos el camino que Cristo nos está mostrando. Para que consigamos la paz leyendo, estudiando, memorizando la palabra de Dios. Para que consigamos la paz orando a Dios, para que consigamos la paz sirviendo a otras personas por amor a Cristo, empezando por nuestra esposa, esposo, familiares, padres, hijos, la iglesia, amistades, vecinos, compañeros. La Biblia dice en Filipenses 4, del 6 al 7, lo siguiente. Vamos a leerlo todos juntos. Filipenses 4, del 6 al 7. Dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos, porque están unidos a Cristo Jesús. La intranquilidad entonces llega a nuestra vida porque rechazamos la paz de Dios. Y a veces podemos decir, no, pero yo no rechazo la paz de Dios. O sea, yo sí quiero la paz de Dios, incluso oro a Dios para que me dé de su paz. Ah, claro, claro que sí lo hacemos. Pero cuando Dios nos dice, vas a obtener la paz amando, perdonando, siendo sincero, con mucha paciencia, ¿sí? Gozándote. Entonces ahí es cuando les decimos, ay Señor, no, espérate. Por eso la intranquilidad, el estrés, la amargura y otras cosas, emociones malas llegan a nuestra vida porque rechazamos la paz de Dios. Y si no tenemos paz en nuestro ser, también es un reflejo de que nos falta confiar más en Dios. Así que, ¿qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Porque ahí se refleja nuestra confianza. Ahí se refleja, ¿verdad? Nuestra confianza o falta de confianza en el Señor. La Biblia dice en este pasaje, no te preocupes por nada, sino ejerce tu fe en Cristo, para que lo que necesitas llegue a tu vida. En pocas palabras, ¿de qué sirve preocuparnos? Para que nos duela la cabeza, para que nos dé colitis, para que nos den dolores de espalda, para andar de mal humor todo el día. Para eso sirve el preocuparse. Pero el ocuparse, el hacer las cosas que Dios nos dice, entonces, cuando hacemos eso, el Señor nos da lo que necesitamos. ¿Sí? La Biblia dice por eso, no te preocupes por nada, ejerce tu fe y confiando las cosas que necesitas llegarán a tu vida. Y mostremos agradecimiento porque el Señor tiene compasión de nosotros. Por eso la confianza nos lleva a agradecer, aún por aquello que no merecemos, aún por aquello que no merecemos, pero que nos llena de paz.
Una paz por saber que Dios está con nosotros y trabajando en nosotros. Una paz porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Una paz incomparable cuando escogemos creerle a Dios y dejar que Él controle toda inquietud, toda duda, todo tiempo que parece imposible. Si tenemos entonces falta de serenidad, revisemos nuestro nivel de fe, revisemos nuestros niveles de confianza. Si nos inquietamos tan fácil que prendemos lumbre, entonces revisemos nuestro gozo en el Señor Jesucristo. Porque si nuestra mente no está enfocada en Cristo, las preocupaciones nos van a consumir como cerillo en gasolina. Tampoco no pasa que cuando de repente traemos dinero aquí en la mano y de repente, ay, ¿dónde lo dejé? Y empezamos, ¿dónde está el de 500? ¿Dónde está? Y empezamos a gritar y empezamos a decirle, es que te lo di, y es que ¿dónde está? Y empezamos a voltear la casa y a regañar a todo el mundo. Ah, lo traía aquí en la bolsa. Pero esa falta de serenidad, de decir, bueno, o sea, ¿qué gané? ¿Qué gané? La soledad. ¿Qué gané? El que todos me digan, hasta luego, ¿verdad? Ahí cuando te tranquilices, ahí hablamos. ¿Qué gané? Yo quiero animarles entonces para aprender a gozarnos en Cristo y que ese gozo domine por encima de esas ocasiones donde falta la serenidad, donde nos damos cuenta que nuestro nivel de confianza no está bien y hay que echarle 1 litro o 2 de fe ahí a nuestro ser. Hay que echarle más confianza. ¿Cómo? Yendo a la palabra del Señor, leyéndola, meditando en ella, memorizándola, orando al Señor, humillándonos delante del Señor, alabándole, haciendo su voluntad. De esa manera el gozo arde, el gozo fluye en nosotros. Aprovechemos las oportunidades para aprender a alabar a Dios en medio de la adversidad. Aprendamos a confiar en Dios en medio de las oscuras pruebas. Aprendamos a obedecer con gozo en medio de las dudas y confusiones. Aprendamos a gozarnos en el Señor aun cuando no veamos que llega lo que le hemos pedido a Dios. Y en vez de caer y seguir cayendo, alcemos las manos al cielo y tomémonos de nuestro Padre Celestial y dejemos que Él nos levante, que Él nos afirme y que Él nos saque adelante las veces que sea necesario para poder gozarnos en el Señor. Tristemente hay personas que se gozan más en gritar que en alabar a Dios. Y hablando de gritos de desesperación, de enojo, ¿verdad? Si no se enojan, sienten como que el día no les supo. ¿Sí? Si no patean al perro, como que el día no tuvo chiste. Cuando deberías de ser, si no me gocé en Cristo, entonces ¿para qué vivo? Si no me gozo en Cristo, entonces ¿para qué vivir? Dejemos que el Señor nos vivifique. Dejemos que el Señor nos ayude a gozarnos en Él. Vamos a leer lo que dice Isaías 26, del 3 al 4. Va a aparecer aquí en la pantalla. Dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Otra versión dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mis hermanos, de esa manera, esa es la manera nada más, ¿sí? Esa es la manera como tener esa paz, como tener ese deleite en el Señor, esa confianza, esa gentileza, esa
ese carácter para resolver los conflictos, el seguirnos gozándonos en el Señor. Porque el Señor nos desafía para que aprendamos a gozarnos en Cristo. Así como cuando sabemos que vamos a una fiesta, a un cumpleaños, a una reunión familiar, a ver a una amiga, a un amigo, así como cuando nos gozamos con estar con alguien a quien amamos o extrañamos y disfrutamos de su confianza, así debemos de gozarnos también en Cristo, porque vamos al encuentro con Él, porque vamos a alabarlo, a platicar con Él, a que Él nos hable, nos enseñe, nos instruya, y con ese gozo debemos avanzar. Como les digo, muchas veces nos levantamos con gozo, alabando al Señor, ¿verdad? En la casa, en el carro, pero llegamos a cierto lugar, trabajo o hacer nuestros quehaceres o al templo, y parece que el viento de la apatía apagó el fuego del gozo. Parece que el gozo se amarró. Amarramos el gozo, ¿verdad? De manos y pies y lo amordazamos y le decimos, ahí te quedas, allá en la banqueta. Y no se trata de eso. Se trata de aprender a gozarnos en el Señor siempre. Dios nos creó con emociones y con sentimientos, ¿verdad? Sí, Dios nos dijo que somos a su imagen y nos invita para que lo alabemos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Todo lo que respira, dice la palabra, alabe a Jehová. Alabarle de diferentes maneras, ¿verdad? Que nuestro ser alabe al Señor y se goce en alabarlo a Él. Entonces el Señor nos desafía para que el gozo de Cristo triunfe en nosotros y no nos dejemos dominar por el mal carácter o el mal temperamento que quiere echar a perder la vida que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que viven así, creyendo que el mal carácter es la forma correcta de vivir, creyendo que siendo áspero es la mejor manera de vivir. Hace muchos años había un hermano que les decía a los niños, te voy a comer con tomate si te acercas a mí. Y los niños salían corriendo, ¿verdad? Y este hermano cambió hasta que tuvo su primer nieto. Pues Dios trabaja con nosotros, hermanos. Es a lo que me refiero. Podemos tener ideas, conceptos que aprendemos o aprendimos, pero dejemos que el Señor trabaje en nuestra vida. Aprendamos a gozarnos en el Señor. Les invito para orar. Dios, te damos gracias porque tú quieres, Señor, que aprendamos a gozarnos en ti. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a tener un gozo constante en nuestra vida, a regocijarnos en ti para aprender a resolver conflictos de una buena manera, como tú nos mandas. Que el gozo de Cristo también nos impulse a ser amables, a ser gentiles. Que el gozo de Cristo nos dé esa paz para seguir confiando en ti, Señor. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.